el Espíritu Santo hoy nos capacita para manifestar en nuestra manera de vivir el amor de Dios. Hemos sido recipientes del amor de Dios y ahora ese amor está en nosotros y ese amor debe expresarse en nuestra manera de vivir. Este amor es el amor de la entrega, es el amor del sacrificio, es el amor de darse por otro. Es el mismo amor que Cristo expresó en la cruz cuando dio su vida para salvar a los pecadores. Es el amor de no negociar, es el amor de dar sin esperar a cambio, es el amor de salir de tu comodidad y sacrificar tus cosas para bendecir a otro. Y es el amor que estamos estudiando y es el amor que Dios quiere que vivamos. Y este amor es el amor que nos distingue del resto de la humanidad. Es lo que nos hace diferentes, es lo que es notorio en nuestra vida, que tenemos una vida muy diferente, porque este amor se manifiesta en nuestra manera de vivir. Y ese amor no es un amor natural, ese amor no existe en la gente hasta que Cristo lo deposita, hasta que el mismo Jesús lo manifiesta en nuestras vidas. ¿Las vidas de quiénes? De los que arrepentidos creyeron en el sacrificio en la cruz y le pusieron al Señor Jesús como su Señor, su Salvador. El amor no tiene envidia, es el texto del día de hoy, es el mensaje del día de hoy. Ya llevamos, esta es la cuarta clase, y las primeras dos características fueron dos cosas que son parte de este amor, que es: el amor es sufrido, ¿recuerda? Y el amor es benigno. Pero hoy la Biblia nos va a hablar algo que no debe de haber, algo que no se lleva, algo que no tiene que haber en la vida nuestra, porque opaca, porque hace infructífero, porque va a evitar que podamos manifestar esta vida de amor. Y se llama la envidia, hermanos. Si nosotros vivimos la vida de Cristo, si Cristo habita en nosotros y manifiesta su vida, no debe haber envidia en nosotros. Es incongruente que alguien se diga cristiano y sea envidioso, celoso, contencioso, que odie a un hermano y que quiera destruir a alguien porque anhela algo que el otro tiene. No tiene nada que ver con la vida de un hijo de Dios, con la vida de un cristiano, esta actitud tan fea de la envidia. La envidia es destructiva, la envidia te amarga, la envidia te destruye y la envidia te pone de pechito para el enemigo, hermano. La envidia es una puertota que le abres al enemigo. Les decía en la mañana, es cuando a un vaso le pones una oreja y se convierte en una taza, ¿verdad? Y como que esa orejita de ahí fácil te agarra el enemigo y te sangolotea y te mueve y te usa como quiere, porque la envidia hace que traspases los límites, que te olvides de la moral de Dios, te puede llevar incluso a la apostasía. La envidia es muy destructiva. La envidia no es para los hijos de Dios. Los celos enfermizos, los celos amargos no tienen nada que ver con la vida de un hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Sí vinieron hoy? A ver, levante su mano izquierda. ¿Qué pues? ¿No sabe cuál es la izquierda? Muy bien. Y hay unos que dicen, es que soy zurdo. Pues peor. Si es zurdo, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios 13:4, recordamos, es el texto base donde estamos viendo las características del amor. Y dice así, 1 Corintios 3:4, en Reina Valera dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Bueno, el amor de Dios, el amor que debemos practicar, el amor que fue depositado en nosotros, ya no funciona si permitimos este rasgo terrible de la envidia. Los celos enfermizos, celos que traen amargura. ¿Habrá muchachas de esas tóxicas en la iglesia? ¿Esposas con celos enfermizos y amargos? ¿Sí le revisan el celular, hermano? ¿Sí le prohíben hablarle a una hermana?
No sé, yo no sé. Fue un comentario aislado. Eso no existe entre nosotros. Somos hijos de Dios. El amor de Dios no participa, no combina, no tiene nada que ver con este tipo de actitudes destructivas que son rasgos del diablo: la envidia, los celos amargos, la codicia, los deseos enfermizos de cosas que no te corresponden, no pertenecen a la vida de los hijos de Dios. Bien, Romanos 13:13, vamos a leer este versículo y nos encomendamos al Señor. Romanos 13:13. Ya, trajimos la Biblia más rápida del oeste hoy. Dice Romanos 13:13: andemos como de día, o sea, sin nada que ocultar. De día todo se ve, ¿verdad? Sin ocultar cosas, sin cosas de las tinieblas. Honestamente, a ver, repita: honestamente. Honestamente. No en glotonerías y borracheras. ¿Cuántos vienen crudos? Levanten su mano. Ah, ¿no? Ah, qué bueno. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. ¿Cuántos son contenciosos? Hasta en la misma iglesia. Contenciosos, envidiosos, celosos, se dejan de hablar, hacen sus grupitos. Estos son mis amiguis y aquellos no, y no nos juntamos con nosotros. Y dice: no en contiendas y envidia. ¿Sabe por qué? Porque nuestra instrucción ahora es expresar a Jesús, vestirnos de Jesús, que Jesús exprese su vida en nosotros, y no tiene nada que ver la vida de Cristo con celos, envidias, amargura y contiendas. Dice: no contiendas y envidia, sino, o sea, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Jesús sea envidioso? Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Por qué pasan este tipo de problemas? Por lo siguiente: y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es la envidia? Un deseo carnalote. Es la carne en bruto. Mire, la envidia hace que una persona huela a tocino friéndose. O sea, huele, apesta la carne. El enemigo lo huele. Anda alrededor como león rugente buscando a quien devorar. Hueles a pura carne si eres envidioso, si eres celoso, si eres contencioso, porque eso es de la carne. Y la instrucción es: no alimentes, no satisfagas, no le des complacencia a lo que la carne pide. La carne no tiene nada que ver con el espíritu. Las dos cosas son contrarias, se oponen entre sí. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Oramos, hermanos? Vamos orando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Señor, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a bendecirte, a adorarte. Gracias, Padre, por todos los servidores que hacen posible desarrollar esto. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, en la cual, derramando su sangre, nos compró para ti, y ahora somos tuyos. Gracias por tu Espíritu con el que nos sellaste. Gracias por tu presencia en esta mañana. Háblanos, instrúyenos, enséñanos, Señor. Somos tuyos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra griega que está en el Nuevo Testamento y se traduce como envidia es la palabra celo. Celo es la palabra original que se escribió en la Biblia. Y como yo les decía, no hay nada que ver de la envidia y los celos con un hijo de Dios. No tiene nada que ver. Debería no existir eso. Pero si es una manifestación de la carne, yo le tengo que advertir que mientras vivamos en este cuerpo de carne y en estos miembros, alguna vez la envidia te va a pegar una mordida, te va a querer lastimar,
tienes que discernirlo y despojarte de eso. No es de Dios. Pero esta alma que se corrompió durante muchos años, siguiendo la corriente de este mundo, como nos enseña Efesios 4, pues esta carne tiene tendencia a estas prácticas, a estas actitudes. Primera de Corintios 3:3, Nueva Traducción Viviente. Órale, Jocelyn anda con todo, Todavía ni termino de decir y tú ya lo sabes todo. El Señor se está expresando en ti. Dice 1 Corintios 3:3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Porque hay celos y envidias y amargura y codicia y dolor de no tener o querer lo del otro. ¿Por qué? Si ya Cristo habita en nosotros. ¿Cuántos saben que Cristo habita en nosotros? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive en mí? Entonces, ¿por qué hay celos, amargura, envidias, contiendas? Porque la naturaleza pecaminosa también habita en ti, a la cual el Señor nos manda a hacerla morir, a despojarnos de ella, a quitárnosla, ¿verdad? Pero muchos no lo han hecho. Y pasa esto, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué libro estamos leyendo? ¿Cuál? ¿Ya se acordaron qué libro es? El libro de los cristianos inmaduros. ¿Cómo les llama Pablo? Niños inmaduros, carnales, naturales, son las expresiones ahí. Estos sí son cristianos, hasta dones espirituales tienen, pero no han madurado, no han entendido, no han crecido. Y todavía dejan que su naturaleza esté tomando el control de su vida. Lo sigue dirigiendo la naturaleza caída, su carnota. ¿Cuántos huelen a tocino friéndose? Cuando nosotros actuamos de esta manera es muestra y expresión de que la carne, de que la inmadurez impera, de que somos inmaduros espiritualmente. Y dice, tienen celos unos a otros, en la Reina Valera es envidia. Tienen celos unos a otros, se pelean entre sí. ¿Se acuerdan que hacían sus grupitos? Su predicador favorito, ¿no? Y vean las preguntas de Pablo, cómo nos instruyen. Dice, ¿acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Qué demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Celos, envidias y contiendas. Es una muestra de que en tu vida está dirigiendo la naturaleza pecaminosa. No le has entregado el control a Cristo que habita en ti. Y sigue siendo, por eso ahí dice, todavía los controla su naturaleza pecaminosa. Dice, tienen celos unos a otros y pelean entre sí, porque todavía están bajo control de su naturaleza pecaminosa. Diga todavía. No es el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? Que Cristo que vive en ti tome el control de tu vida. Que Cristo que vive en ti se exprese cada día más. Que se forme en ti. Pero como sigues alimentando la carne, satisfaciendo sus peticiones de la carne, pues todavía tiene el control la carne sobre tu vida, a pesar de que ya le perteneces a Cristo. Estoy hablando de cristianos, ¿no? Obviamente el que no se ha arrepentido, pues ese es carnal, no hay otra ahí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? A ver, hermanos,
Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, andamos en pleitos, en amargura, en celos, en envidia, en por qué él sí, por qué a él sí le das, por qué a él sí lo escogieron, por qué a él sí le aplaudieron y a mí no, y te duele, ¿acaso eso no demuestra que te controla tu carnota todavía? No se enoje conmigo, son preguntas de Pablo, de la Biblia, de la palabra de Dios, hermano. Y luego la otra pregunta es, ¿no viven como la gente del mundo? ¿Cómo vive la gente del mundo? Así, con celos, con pleitos, con envidias, con contiendas, buscando cómo friego al otro, cómo le gano al otro, en competencia y sin valores. Están dispuestos a perder la moralidad para conseguir lo que anhelan. No tienen problema en hacer trampa, en ser deshonestos, en hacer tranza, en venderse sus valores. ¿No vive así la gente del mundo? No nos parezcamos a la gente del mundo. Cristo habita en nosotros, deberíamos de ser muy diferentes a la gente del mundo. Por eso este amor, el amor de Dios que quiere que manifestemos en nuestra vida, nos distingue de todos los demás. Vamos a orar. ¿Me acompaña a orar? ¿Ya oramos, va? ¿Otra vez? Va. Tito 3:3. Tito 3:3. Tito 3:3. Miren, pongan el día de hoy, hermano, con que leamos con cuidado. Hay temas como este, en donde el predicador no batalla para organizar un tema, porque hay un montón de textos, de versículos y de ejemplos y de historias que hablan de este terrible mal de la envidia y los celos. Hay un montón. Vean qué claro es. Tito 3:3, ¿ya lo tienen? Nueva traducción viviente, ya se los puso ahí Jocelyn. Dice, gracias hermano. Dice, en otro tiempo, diga en otro tiempo. A ver, exprésese y diga así, en otro tiempo. Pues, a ver, hágale. En otro tiempo. Ya pasó, ¿verdad? Ya fue. También éramos necios y desobedientes. ¿Cómo éramos? Antes de que el Espíritu Santo habitara en nosotros, antes de ser regenerados, antes de que Cristo viniera a habitar en nosotros, ¿cómo éramos? Necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Porque la carne dominaba nuestra vida. Nuestros deseos carnales dirigían nuestra manera de vivir. ¿Para qué vivíamos? Para complacer los anhelos de la carne, los antojos, las modas, lo que había, lo que se me antojaba, lo que me ponían enfrente, lo que anunciaban, y en eso andaba. Y eso nos corrompió. Dice, nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. ¿De maldad y qué? Mira, cada lista que ven de cosas malas y de la carne y terrenales, animales y diabólicas, sale la envidia. Por eso digo, hay un montón de textos. La envidia. En idioma fácil, ¿qué es la envidia? Te duele que a alguien le vaya bien. Te lastima no tener lo que otro tiene. Te da coraje que reconozcan o le aplaudan a alguien y no a ti. ¿Ya sabes lo que es? ¿Quién lo ha sentido aunque sea una vez en su vida? Eso está en la carne, hermano. Eso está ahí. Ahí está. Es carnal. Y mientras vivamos en este cuerpo, hay que estar atentos.
Porque la carne es envidiosa, celosa, contenciosa y codiciosa. Y no podemos permitir que controle nuestra vida. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Se acuerda cuando odiaba a alguien? Yo me acuerdo. Llegó a haber una persona que yo odiaba con odio jarocho. O sea, de verdad. O sea, me hicieron cosas, me lastimaron, yo respondía igual y hubo un momento que hubo un rencor feo. Yo me acuerdo. Pero eso era en otro tiempo, ¿o no? Hijo, nomás uno dijo amén. Eso era en otro tiempo, ¿verdad? ¿O todavía odias a alguien? Todavía tienes rencor contra él, todavía hay amargura contra alguien. Porque yo te voy a decir una cosa. Dice la palabra de Dios que aunque digas que amas a Dios, si odias a tu hermano, eres mentiroso. No conoces a Dios porque Dios es amor. Y te voy a decir una cosa. Estás en tus delitos y pecados. No va con la vida de un cristiano, no tiene nada que ver con la vida de un cristiano. Anula la gracia, evita que amemos con el amor de Dios, evita que expresemos el amor que Dios quiere que expresemos. Dice así: fuimos engañados, nos hicimos esclavos de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Qué feo, ¿no? Pero eso éramos en otra vida y en otro tiempo. Hoy Cristo vive en mí. Y Él es amor, Él es perdón, Él es sacrificio, Él es servicio, Él es vida y quiere expresarla en nuestra vida. Un amén. Con uno que vaya aprendiendo, hermano. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Hombre. Santiago 3:13 dice: vean la retórica maravillosa de Pablo. Nos enseña, eso no es Pablo, es Santiago. Santiago tiene una retórica aquí que te enseña con solo leer. Es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento, ¿no? Dice así: si ustedes son sabios, buena pregunta, ¿no? ¿Vinieron los sabios hoy? A ver, levanten su mano derecha. No saben ni distinguir con la izquierda y son sabios. Si ustedes son sabios, escuche, si ustedes son sabios, y habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios nos ha dado, la sabiduría que ha derramado el Señor. Dice la palabra de Dios, y ya estudiamos esto, que como el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos acceso a la mente de Cristo. Eso enseña la Biblia. Entonces, con esa sabiduría, dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Qué frases, hermano. ¿Dónde están los sabios? ¿Cómo sé si soy sabio? ¿Entiendes los caminos de Dios? Es nomás cuestión de leer con calma. ¿Dónde están los sabios? Son los que entienden de qué se trata ser cristiano. O sea, no se emocionaron y vino el apóstol y aventó el saco y tú pasaste al frente y dijiste una oración. No, estos entienden de qué se trata ser cristiano. Y la misma frase te lo dice: andar en los caminos de Dios. ¿No? ¿De qué se trata? Entienden los caminos de Dios, las sendas de Dios, la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Entienden de qué se trata. Hay una manera muy fácil que nos dice la Biblia, porque los dicen que aman a Jesús
y que son seguidores de Jesús, deben andar como Él anduvo. Fácil, la Biblia es práctica, ¿no? ¿Cuántos entienden que ser cristiano es andar como Jesús anduvo? Sí, no es que le ponga su pescadito a su carro y que ponga la Biblia con su veladora en el buró y que eso está padre, pero ser cristiano es entender los caminos de Dios, entender que Cristo habita en mí, que Cristo tiene un solo propósito, quiere glorificar a su Padre, hacer su voluntad, y eso hace que nuestra vida camine como Cristo. Y el que ama a Cristo y tiene a Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Ya entendió los caminos de Dios? De forma rápida, ¿no? Y ahora dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrelo. Qué bonita es la Biblia. O sea, ay, no le entiendo, no te hagas. ¿Cómo no le entiendo? Está clarísimo, ¿no? Si eres cristiano y entiendes los caminos de Dios, ¿de qué se trata? Demuéstralo. Hay que demostrarlo. ¿Usted conoce gente que dice que es cristiana y no se le nota por ningún lado? ¿Sabe que hay que demostrarlo? ¿Sabe que es muy notorio? ¿O no? Hasta uno mismo se apantalla. Haces cosas que tú mismo te sorprendes y dices, ¿qué? ¿Pero por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué oré por esa persona? ¿Por qué dije esas palabras? ¿Cómo? ¿De dónde? Pues andas como Jesús anduvo, porque Él habita en ti, por eso. Y empiezas a caminar y a expresar la vida de Cristo en tu vida. Y dice, demuéstrenlo. Ahora fíjense cómo. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta. ¿Cómo se demuestra? Viviendo una vida. Se trata de vivir la manera en la que Cristo vivió. Dice, demuéstralo. ¿Cuántos están dispuestos a demostrar que son cristianos? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, tarde o temprano lo vamos a tener que demostrar. Podemos vivir muchos años diciéndolo, va a llegar, a todos se nos presentan momentos, tendremos que demostrarlo. Tarde o temprano llegan esos momentos. ¿Y cómo es demostrarlo? Viviendo una vida honesta, sin mentiras, sin apariencias, sin máscaras, que sea verdadera. Fíjense, aquí pone un ejemplo de cómo. Dice, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. ¿Ya ve cómo tiene que ver con vivir, con practicar, con hacerlo? Efesios 2:10, porque somos hechura suya para buenas obras, ¿no? Como leímos la semana pasada que dice en la Nueva Traducción Viviente, porque somos la obra maestra de Dios para cumplir sus propósitos y hacer su obra. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. ¿Cómo andamos en buenas acciones, chavos? ¿Cómo andamos? No, pues yo amo a Cristo en mi corazón, pero eso de hacer buenas cosas no me sale. La Biblia nos dice, amemos con acciones, no de dicho. No digas, haz. Por eso había un apóstol guatemalteco muy famoso que decía, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿se acuerdan? No, ni se acuerdan. Qué bueno, está bien. Mejor que ni se acuerde. Fíjense, haciendo buenas acciones con humildad. ¿Por qué tienen que ser con humildad? Si somos cristianos y entendemos de qué se trata el camino de Dios, lo vamos a demostrar viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones que fueron preparadas para nosotros, con humildad. ¿Saben qué es con humildad? Sin jactarse, sin presumir,
sabiendo que somos capaces de hacer buenas cosas, porque Cristo obra en nosotros. Pablo decía, bueno, no yo, Cristo en mí es el que hace las obras buenas. Eso se llama humildad, reconocer que dependemos de la gracia de Dios siempre, hermano. Dice, con humildad que proviene de la sabiduría. Esta humildad, este entendimiento de que es Dios haciendo la obra, no son ni nuestras capacidades, ni por inteligentes, ni por guapos, no, es porque el Señor obra a través de nosotros. Dice, esto proviene de la sabiduría, esto viene del entendimiento. Pero, diga pero. Si su vecino no dijo pero, dele un codazo, diga pero, hermano. Diga pero. Aquí es donde, en la versión chilanga, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, hermano. Miren qué bonito todo lo que estamos leyendo, ¿verdad? De eso se trata. Si eres cristiano, has recibido la sabiduría de Dios, entonces tú lo puedes demostrar viviendo honestamente, haciendo buenas acciones con humildad, ¿cierto? Pero aquí está la bronca. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad, no disimulen, no estén fingiendo, no usen máscaras, no encubran la verdad, que eres egoísta y ambicioso, con jactancias y mentiras. El Señor conoce tu corazón. Mira, hermano, el Señor conoce las motivaciones, los anhelos verdaderos, las verdaderas intenciones de por qué hacemos algo. El Señor sabe. Y nunca olvide, la palabra de Dios dice, lo que nace de la carne se queda en carne. No va a llegar a Dios eso. Tú puedes hacer algo bueno, pero si tu intención es de la carne, el Señor no lo va a recibir, hermano. El Señor mira el corazón, las intenciones, los anhelos, las motivaciones verdaderas. Aunque quieras encubrir la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo, repito, ¿lo están leyendo? Es la Biblia, hermano, Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Eso no es de Dios. Los celos amargos, las envidias, las disputas, la competencia buscando vanagloria, donde quieres hacerlo para que te reconozcan y te aplaudan, y hasta ves al que no felicitaron y lo ves así. Eso es de la carne, hermano. Eso es terrenal, animal y muy feo, ¿verdad? Lo está diciendo aquí el apóstol, no yo. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte, no tiene que ver con Dios, no es de Dios, no forma parte de la vida de un hijo de Dios, va a obstaculizar el propósito que Dios quiere que amemos con el amor de Dios que fue depositado en nosotros. No va a ser posible, por cuanto la envidia, los celos provienen del enemigo, no del Hijo de Dios, hermano. Dichas cosas, solamente estoy leyendo. Dichas cosas, o sea, celos amargos, envidias, contiendas, pleitos, codicias, anhelos desmedidos, esas cosas son terrenales, puramente humanas. Estaban hablando de la humanidad natural, no espiritual, del hombre caído. Terrenales, puramente humanas y demoníacas. Qué feo, ¿verdad? ¿Sí entiende lo que está diciendo la Biblia?
que si somos envidiosos, contenciosos, celosos y nos estamos pareciendo al demonio, no a Jesús. Qué feo. En la Reina Valera dice terrenal, animal y diabólico. Y aquí está la razón. Sigue leyendo, dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, a ver, repita conmigo. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, ¿por qué no lo quieren decir, hermano? ¿Está sintiendo feo? ¿La está reconociendo en usted? Disimule pues, aunque sea, se está grabando. Va otra vez. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La envidia y los celos enfermizos, la codicia desmedida, el querer tener lo que otro y estar dispuesto a hacer cosas que no le agradan a Dios para obtenerlo, va a producir en tu vida mucho desorden y toda clase de maldad. Hace rato en la comida estábamos hablando de David y Betsabé, ¿verdad? Por la obra de teatro esta que pasamos a los grupos, está padrísima. Espero que hayan aprovechado cuando se les avisó, porque estuvo 2 días nada más gratis. Y estábamos hablando de esa obra. Fíjense, ambiciones egoístas. ¿Usted cree que el anhelo de David por Betsabé fue una ambición egoísta? Muy egoísta. Él tenía como 5 esposas y concubinas. Y Urías tenía una sola borreguita. ¿Se acuerdan del profeta, no? Qué terrible, hermano. Y donde hay ambiciones egoístas, ¿qué pasó con David? También habrá desorden. Empezó un caos y un desastre y toda clase de maldad. Después vino la mentira, el encubrimiento, la complicidad, el asesinato. Involucró a Joab y hizo. Cuando tenemos anhelos de cosas que no nos corresponden y ambiciones necias y egoístas, el desorden va a entrar en nuestra vida y se van a abrir las puertas a mucho mal, muchas cosas malas. La gente egoísta, la gente ambiciosa, celosa, que se desvive por tener cosas que no le tocan o que son de otro, o que su anhelo fue por envidia, por competencia, aunque consigan las cosas y logren el éxito en la consecución de metas, viven vidas desordenadas y terribles, hermano. Por alguna razón, a mí me ha tocado conocer a gente que tiene mucho dinero. Por alguna razón, desde hace años, en la iglesia, hasta en esta ciudad moderna y preciosa, he conocido gente que tiene mucha feria. Y de verdad, hermanos, cuando te acercas a la intimidad, muchas veces lo que encuentras es terrible. Porque aunque logren y consigan lo que anhelan, el desorden y toda clase de maldad también fueron producto de esa ambición desordenada, de esa envidia y de esos celos. Bueno, así dice la Biblia, no me mire así. Isaías 14:13. Ya se pusieron muy serios, hermano, ya me preocupé. ¿Será que a veces nos pegan la envidia y los celos? Hermano, la carne continuamente va a estar produciendo esas cosas. Tenemos que estar atentos, alertas.
para despojarnos de eso, para reconocer que no viene de Dios y no dejarnos llevar por esas cosas. Isaías 14:13. Con estos sentimientos, con esta amargura, con este dolor, con esa insatisfacción, no vamos a poder derramar el amor de Cristo hacia los demás. No vamos a poder. Va a quedar truncado ese propósito de Dios, de amar a los demás como Él nos amó. Isaías 14:13, a ver si reconoce este pasaje. Dice así. En la Reina Valera se lo leo, que es el clásico, ¿verdad? Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este cuate tenía metas, ¿no? O sea, sí, el éxito y la prosperidad. ¿De quién habla aquí? De Satanás. Dice allá: escalaré hasta los cielos más altos. El cielo es el límite. Confía en tu corazón, cree. No, hasta en la iglesia te enseñan eso. Y decláralo, decrétalo, establécelo, porque tú eres hijo del rey y él está obligado a... Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ya saben la historia, ¿verdad? Fue arrojado, vomitado como un espanto a la tierra. Entonces, aquí está el primer envidioso de la historia cósmica. Fíjense, hermanos, y aquí me ilustra una cosa que a mí, que necesito platicarles. ¿Se imagina la vida de ese ángel antes de que fuera echado? Fue creado rayando la perfección, dice la Biblia. Bello, hermoso, adornado de instrumentos musicales. Y se le dio el puesto más alto ahí, querubín protector, protegiendo la adoración a Dios. Entre las piedras de fuego te paseabas hasta que fue hallada maldad en ti. ¿Cuál fue? Esta. Envidió a Dios y dijo: yo también estoy guapo, ¿por qué no me cantan a mí? ¿Por qué no me aplauden a mí? Yo también me lo merezco. Por eso, cuando este rasgo de los celos enfermizos, de la envidia, son rasgos del enemigo, no del Señor, no es de Jesús eso. Y tenemos que reconocerlo rápido, desecharlos y no permitir que eso tome control de nuestra vida, porque abre la puerta al desorden y a muchas maldades, ¿no? Ya lo leímos. ¿Qué produce la envidia? Los celos enfermizos que no permiten que amemos con el amor que Dios quiere que amemos. Amargura, resentimiento, tristeza. Una palabra muy importante, yo creo que es lo que más produce los celos y las envidias y la codicia y eso. Insatisfacción. ¿La repite conmigo? Insatisfacción. El envidioso nunca está satisfecho. El celoso nunca tiene llenadera. El codicioso enfermizo jamás tiene paz. Quiere más y no puede ni dormir cuidando lo que tiene. Amargura, tristeza, insatisfacción. Nunca estás contento, no. Pero les quiero platicar esto. A veces, hablando de este ángel de Satanás, lo tenía todo, ¿no? Es el superpuesto
fuertezazo del cielo. A veces pasa lo mismo aquí en la tierra con gente. Miren, hay mucha gente que tiene todo lo que ocupa. Hermanos, tienen a Cristo que les llena la plenitud de la vida para la eternidad. Tienen una esposa, un esposo, tienen hijos, tienen una casita donde vivir, no importa si es rentada o no, tienen un hogar. Pero están sufriendo y no pueden ser felices porque no tienen lo que tiene el primo ricachón. Les duele. No pueden ser felices. Y tienen todo, hasta sanidad. Yo me hablé con un matrimonio y les decía, no voy a decir la cantidad porque han de ser estos. Decía, todos ustedes, ni un enfermo, están sanos, vean la edad que tienen. No, pero es que mi primo tiene. La esposa enojada porque ella quiere más, no tienen ni cómo acabarse lo que tienen, hermano. Pero como conocen gente con más, les duele, les lastima y les hace menospreciar lo que tienen. Es terrible eso. Y que aparte digan que son cristianos, no. O sea, hermano, si tienes a Cristo habitando en ti, tú tienes acceso a todo lo que le pertenece a Jesús para suplir tu vida en todas las áreas. No puede existir la insatisfacción. Pero ahorita vamos a ver por qué algún cristiano puede caer en esta trampa y lastimar su vida. Pero hermanos, a veces tenemos lo que ocupamos, ¿o no? Decía Pablo, gran ganancia, diga gran ganancia. Gran ganancia. Gran ganancia es la piedad, o sea, vivir para agradar a Dios, acompañada de contentamiento. Porque teniendo techo y vestido y comida, estamos completos. No ocupamos nada. Tenemos al Señor que nos llena de plenitud de vida y de la vida de Dios, ¿o no? Usted no ocupa más dinero ni un terreno más grande, ocupa contentamiento. Deje de ver a los que tienen más y disfrute lo que Dios le dio y goce y sea agradecido. Porque la envidia, el anhelo, la codicia necia produce amargura, resentimiento, tristeza, insatisfacción, ansiedad. Hay cristianos que dicen que tienen ataques de ansiedad, ¿no? Se llama despreciar a Jesús. Porque Jesús te llena y te suple. Vino a darte vida y vida con abundancia. Génesis 30, 1 y 2. Y es que los celos y la envidia producen cosas terribles al interior de una persona. Fíjense cómo dice, ahí en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando Raquel vio, diga, cuando Raquel vio, aquí está la bronca de los celos y la envidia. ¿En dónde tienes la mirada? ¿Qué estás mirando? ¿Qué ves? Tienes tu pantalla ahí de 20 pulgadas, bien bonita, pero fuiste a la casa del primo el fin de semana y tiene de 70, ¿no? Y ya ves la tuya, ay, que está feo, ¿por qué nosotros eso? O sea, es una tontería, hermano. Te pones de pechito para el diablo cuando permites esas cosas. Te pones de pechito para el diablo. No estoy diciendo que es malo tener anhelos para mejorar y para crecer y para prosperar, para nada. De hecho,
Todos los que se ponen en el orden del Señor a obedecerlo, ven la prosperidad. Es impresionante cómo Dios nos cuida, nos da. A Él le gusta que crezcamos en todas las áreas. Pero si la motivación es la envidia, los celos, vienen problemas. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob diciendo: dame hijos o si no me muero. ¿Cómo se sentía Raquel ahí? Que se moría. Pero porque veía que la otra sí tenía, y tuvo celos y se amargó contra su hermana. Y ya saben lo que se armó ahí, hermanos. Agarrada de los celos y de las envidias, vio a su esclava y dijo: acuéstate con mi esclava, para que por lo menos por medio de ella tenga un hijo. La Biblia dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque agarró la otra y también, yo también tengo una esclava. Pobre Jacob, pobre hombre. Y a la otra también le puso la esclava. Y ahí también la envidia, donde pone los ojos, no solamente te puede lastimar a ti y crear amargura, insatisfacción y dolor, sino que también te puede abarcar y dominar al grado que puedas hacerle mal a alguien, que pierdas los límites de la moral de un hijo de Dios. Es peligrosa la envidia. Génesis 37:11. Todos saben este ejemplo. Jacob, de entre sus 12 hijos que tuvo con las esposas y las esclavas, tenía un consentido cuando nació uno de su esposa. Se llamaba José. Y a José le mandó a hacer una capa de colores con las mejores telas que podía haber. Los otros 11 andaban con calzón de manta. Todos igual, los otros austerillos, pero José con una capa, una túnica hermosa, ¿no? Le tenían envidia. Y luego José todavía les cuenta sus sueños de los ramos de trigo que se doblaban, y luego que hasta el sol y la luna se postraban delante de él. Y los hermanos lo odiaban. Dice aquí Génesis 37:11, Nueva Traducción Viviente: sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, ahí están otra vez, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Verso 18. Jacob manda a José a ir a visitar a los hermanos que se habían ido a llevar a los rebaños a pastar. Y ahí va. Y José, bien prudente, sabiendo que sus hermanos lo odiaban, se va con la túnica de colores. Para que vean sus calzoncitos de manta, todavía aguantan. Ya viene Navidad para que les den otros. Y él con su nana, ¿cierto? Pero ahí va con su túnica de color, ¿verdad? Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. ¿Por qué lo habrán reconocido desde lejos? Dice, mientras llegaba, lo odiaban, mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Ya le hablaban por apodos, ya hablaban despectivamente de él, lo odiaban. Vamos, matémoslo, tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió, y entonces veremos en qué quedan sus sueñitos. ¿Están viendo? Son sus hermanos mayores los que debían cuidar y proteger al más chiquillo. Era un adolescente José ahí.
pero se llenaron de envidia, de celos. Vean cómo la envidia y los celos producen más males, ¿no? Como les hablaba de David. David tuvo ese deseo y al rato ya fue asesinato, mentiras, ocultar el pecado, de todo, ¿no? Aquí ya están pensando en matarlo, después ya mejor lo venden para sacar más provecho. ¿Qué ganamos si lo matamos? Y que lo venden. Y se pusieron de acuerdo para hacer el mal. Y llevaron la túnica hermosísima de colores hecha pedazos, llena de sangre, para decirle al papá, tal vez un animal feroz se lo comió. ¿Dónde empezó todo? Envidia y celos entre hermanos. Por eso es importante saber que Dios quiere que nos amemos, pero un rasgo como la envidia va a truncar ese propósito maravilloso de Dios para nuestra vida. No tiene nada que ver esto con el amor de Dios. No hay cabida a la envidia en los hijos de Dios. Hermano, yo he conocido pastores envidiosos. No, mira lo que compraron ellos, lo que tienen, y nosotros no. Y no, hay que juntar una ofrenda. El Señor me dijo, y empiezan. ¿Y saben de dónde surgió eso? De la envidia, de los celos, y hasta dicen, Dios me dijo. Y no falta la borregada, que ahí va y hasta empeña algo. Hermanos. Lo que nace de la carne, carne es. Leamos a Juan, el apóstol del amor, se le conoce a Juan, ¿verdad? Bueno, vean lo que va a pasar con nuestro amor si permitimos la envidia, los celos, las contiendas, el odio, el resentimiento. Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Quién dice amén? Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Que ahora que el amor de Dios está en nosotros, nos dediquemos a amarnos con ese amor. Y dice que nos amemos unos a otros. Vea el ejemplo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, otro entre hermanos. Caín, que mató a Abel. ¿Y por qué causa lo mató? Dice aquí, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Por qué las obras de su hermano eran justas y las de él no? Ay, no me quiero desviar. Porque hubo sangre. Sin sangre no hay perdón por los pecados. O sea, Abel entendió que tenía que haber un sacrificio de sangre, y el otro le llevó peras y manzanas. Estaban muy buenas, pero al Señor no le agradó. Porque todos somos malos, pero Abel supo justificarse creyendo en la sangre. Era una sombra y figura de Cristo. Y si usted lee el Génesis, dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y Caín se enojó y se encendió de odio contra su hermano hasta que lo mató. A veces también envidiamos el reconocimiento, el que aprecien a alguien más que a ti, el que le aplaudan a alguien y a ti no, el que le pusieron más like a mi prima, y eso que paraste la trompa y así lo hiciste en la foto, le pusiste 10 filtros, pero de todos modos ella tiene más like, ya te dolió. O sea, hermanos, es terrible eso. Hermanos míos, dice, aquí donde dice de Caín, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. ¿Escucharon, hermano? No se les haga extraño que el mundo los aborrezca. Ustedes les van a caer mal a los del mundo, van a caer gordos, por apretados.
por santurrones, porque no enseñan, porque no participan, porque son homofóbicos, homo esto, homo lo otro, homo de todo. Eso no les extraña, así va a ser. El mundo nos va a aborrecer, porque no somos del mundo. Lo malo es cuando viene de los hermanos, ¿no? Fíjense lo que dice: no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos, diga, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que hemos pasado de la muerte, de la vida natural, a la vida eterna de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ponga atención, lea conmigo. Lo sabemos en que amamos a los hermanos. ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos les dejan hablar? ¿Cuántos tienen su grupito? ¿Cuántos bloquearon a otros de la iglesia porque le echan ojo a mi novio? Hermano, eso no es de cristianos, hermano. Eso es tóxico, terrenal, animal y diabólico, decía arriba. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué sabemos? En que amamos a los hermanos. Ve al de la derecha, ¿lo ama o no? Así como usted, esa no es la derecha, ¿no? Para allá. Al de la izquierda también ámalo, pues, hermano. Y al de atrás y al de adelante. En eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pero es este tipo de amor, ¿eh? No es el amor de like y de estar dispuesto a darte para Él. Y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Escuche, esto dice la Biblia, no soy yo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigue en su vida antigua. Si tú todavía tienes odio contra un hermano, tú no has aprendido y entendido a Cristo. Fíjense cómo dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida delante de Dios. Ay, es que no la soporto. La veo en la iglesia, pero no la soporto. Mira, hermano, arrepiéntete. Estás a tiempo, hermano. Estás a tiempo, hermano. Un día no va a haber tiempo, ¿eh? En aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no íbamos a la iglesia? ¿No éramos sugieres? ¿No hasta fuimos al congreso de jóvenes? ¿No levantamos el lodazal de enfrente? Muchas gracias, hermano. ¿Se acuerda de ese ejemplo? Mateo 7:21. Feo, ¿no? No. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y qué quiere el Padre? Que nos amemos unos a otros, punto. Y luego dice: ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. El amor que nos distingue, el amor que nos hace diferentes, el amor que Dios quiere que derramemos en nuestra vida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y si hay celos, envidias y contiendas, eso se va a truncar, hermano. Les voy a contar el ejemplo de un salmista famosísimo. Escribió casi todo el tercer libro de los Salmos. Se llama Asaf. Y vamos a aprender cosas de él. Es de las historias que a mí más me hablaron de esto, y por eso los comparto. Salmo 73, del 1 al 5. Dice así. Primero nos da esta declaración de vida. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hermano, ahora que estamos en la gracia, ciertamente es bueno Dios para con sus hijos, para la iglesia. Pero fíjense cómo dice: para los limpios de corazón. ¿Dónde están los limpios de corazón? ¿Cuáles son los limpios de corazón? Los que no están llenos de amargura, de celos, de envidia, de resentimiento, de contiendas y de codicia enfermiza.
En cuanto a mí, aquí Asaf nos cuenta una historia terrible, casi apostata. ¿Saben quién era Asaf? Era el director general de los coros del grupo de alabanza, que era de miles de personas, en el primer templo, en el que se levantó el primer templo con Salomón y David. Y casi apostata por envidioso, por celoso, por poner su mirada en donde no tenía que ponerla. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Estaba a punto de renunciar a Dios, apostatar de la fe. Y aquí viene el por qué le pasó esto a Asaf, un ministro de Dios. Porque tuve envidia de los arrogantes. La Reina Valera dice: cuando vi la prosperidad de los impíos. ¿Dónde la regó Asaf? ¿Dónde la regó Asaf, hermano? Él que estaba en el santuario, que alababa al Señor, que dirigía los coros, la alabanza, los panderos, y estaba ahí, era un ministro escogido por Dios. Pero un día él llegaba en su aveo, en su bicicleta o caminando, y volteó a ver allá afuera, y los impíos, los arrogantes, los que no conocen a Dios, bien prosperados, camionetonas, casotas, terrenos, bien arreglados, fiesta y fiesta. Y le dolió. ¿Ya entendió? ¿Qué es la envidia? Cuando te duele algo bueno que le pasa a otro, o algo bueno que otro consigue, a ti te duele en vez de darte gusto. Te lastima porque tú no lo tienes. Te duele porque crees que te lo mereces. Eso le pasó a Asaf. Dijo: yo aquí sirviendo a Dios y ando en bicicleta, y esos hijos del diablo, híjole. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Otra vez, ¿dónde estuvo el problema? En dónde puso la mirada. Por eso dice la Biblia en Colosenses 3:1: si es que resucitaste con Cristo, ahora pon tu mirada en las cosas eternas, en las del cielo, y ya no en las de la tierra, porque ya moriste para esta vida y tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Y no podemos cometer estos errores, hermano. Porque fíjense, cuando tú te llenas de celos y envidias, ni siquiera ves la realidad, haces tu idea. Él pensó que estos ricos que desprecian a Dios eran muy felices, y hasta los envidió. Dice: no tienen congojas por su muerte, su vigor está eterno, ni se enferman, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los otros hombres. Eso veía él. Cuando estamos enfermos de insatisfacción y de envidia y de celos, no miramos bien, hermanos. Es distorsionada nuestra mirada y vemos lo que nos está lastimando, no vemos la realidad. Y eso le pasó a él. No podemos envidiar a alguien que no es hijo de Dios, hermano. Si entre hermanos, no, menos a ellos, por el amor de Dios, hermano. Fíjense, verso 17. Hasta que llega el momento en que Asaf recupera el entendimiento, el buen juicio. Vuelve en sí, como dice del hijo pródigo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Un día, en la alabanza, en la adoración, en la presencia de Dios, el Señor le mostró la verdad de la vida de esa gente. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en aquel tiempo era el santuario, ahora la presencia de Dios, tener intimidad con Dios, Él habita en nosotros, hermano. Vivir en comunión, estar con Él, estar orando con el Señor, y el Señor nos muestra la verdad. Conoceréis la verdad y
también de celos y envidias y esas cosas terribles. Hasta que entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice, esta es la verdad que comprendí. Ciertamente los has puesto como en deslizaderos. Miren, hermano, algo que usted debe de aprender es lo siguiente. Muchas veces esa prosperidad que vemos en algunas personas es juicio. No lo entendemos porque no estudias. Pero este es un ejemplo. ¿Qué vio Asaf? Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Muchas veces eso que están consiguiendo y que presumen de éxito es lo que va a testificar contra ellos en el día de juicio. Así dice Santiago. Háblales a los ricos de este mundo, porque el jornal de los trabajadores está llegando hasta mis oídos, y todas sus posesiones van a testificar contra ellos en el día del juicio. ¿Cómo vamos a envidiar algo así, hermanos? Tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, somos hijos de Dios, somos embajadores de Cristo, somos linaje escogido, tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida eterna. No puede ser que nos pasen esas cosas, pero es real. Aquí está un ejemplo. Los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Verdad que hemos visto historia de gente así? Hasta varias generaciones se desploma en un instante todo eso. Porque las riquezas son engaño, hermano. Dice, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. De repente perecieron, se consumieron de terrores. Dios le mostró a él. Verso 21. Fíjense lo que había estado pasando con Asaf antes de que reaccionara, Se llenó de amargura mi alma. Cuando ya me permitiste ver eso, ya andaba amargado, ya andaba enojado, ya me había aislado, ya me había cambiado de iglesia 3 veces, ya había estaba amargado. Y en mi corazón sentía punzadas de dolor. Le dolía ver cómo ellos prosperaban. Fíjense cómo dice, tan torpe era yo. Ponga atención acá a la enseñanza, deje que ellos se acomoden. Tan torpe era yo que no entendía. Vean, o sea, no entendía la verdad, estaba viendo mal. Fíjense esta expresión tan fea. Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es una bestia? ¿Saben cuál es la imagen aquí? Andaba delante de Dios pero enojado. Sí, vete a lavar, sí, ya me toca servir otra vez. Y yo, ¿qué gana uno de estar aquí? Otra vez ahí vamos a la iglesia. Sí podíamos ir a la birria, pero ahí viene, mi mamá le gusta. Así andaba, ¿sabes? Estaba sufriendo porque miró la prosperidad de los impíos y envidió. Qué terrible, hermano. Teniendo a Dios ahí. Y nos puede pasar. Debemos tener cuidado. Era como una bestia delante de ti. Con todo, miren qué bonito esto, con todo, yo siempre estuve contigo, aunque sea renegando, pues ahí estaba. Me tomaste de la mano derecha. Mira, el Señor no me solta. Qué bueno es Dios, ¿verdad? En otra versión dice, con todo y eso, nunca me soltaste. O sea, el Señor fue fiel, porque se andaba negatrón, enojado, renegando, a punto de apostatar, pero el Señor no lo soltó. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Denle un aplauso al Señor, hermano. Con todo, yo estuve siempre contigo. Me tomaste de la mano derecha, no me soltaste. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Verso 25. Vamos al final. Es el mismo salmo, Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Se quedando yo mirando las migajas que ofrece el mundo. Te tengo a ti. Todo lo que Dios le dio a Cristo
es nuestro. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, y eso es eterno. Nada de eso se pudre. Son verdades y maravillas eternas. Y aquí en la tierra el Señor nos da lo suficiente para vivir piadosamente, con contentamiento y adorarle, hermano. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, su porción, su tesoro de la vida eterna. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Ya entendió lo que va a pasar con los impíos, tengan lo que tengan. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Pero en cuanto a mí, yo soy bienaventurado, feliz, tengo todo. El acercarme a Dios es el bien. Ahí está todo lo que necesito. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Ahora Él sabe que las más grandes maravillas que puede vivir un hombre vienen de Dios, y que nosotros, los que estamos en Él, participaremos ahorita en este cuerpo, y cuando este cuerpo ya nos sirva, seguiremos con Cristo hasta la eternidad para gozar de su gloria. Hermanos, la envidia y los celos son un terrible peligro, y evita que cumplamos el plan de Dios de amarnos con el amor que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Tengamos cuidado de esa envidia. El amor no tiene envidia. Apláudele al Señor, hermano. Póngase de pie. Vamos a alabar al Padre. ¿Puede cantar con nosotros y decirle: a quien tengo yo en los cielos, sino a ti? A quien tengo yo en los cielos, fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón. Para siempre. Preferimos estar contigo, Jesús, porque tú nos permites disfrutar lo poco o lo mucho que nos das. Y cuando tenemos mucho, apartados de ti, Señor, no hay contentamiento en nosotros. Claro que prefiero estar contigo. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti.
despojó, antes de envidiar, se despojó, queremos vivirlo nosotros, Señor. Amén. Vamos a aplaudirle y cantarle un canto más al Señor, y con este nos podemos retirar. Sigamos cantando lo que el Señor dice en su palabra, amén.